Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, Keilat Bao. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la Shonara y vamos a recapitular las cosas que hemos hablado, como un resumen ya total, definitivo, para cerrar este tema de todo lo que ha sido la ética del discurso o la ética de las palabras, es decir, la Lashon Hara. Bien, hagamos un resumen entonces, todos los temas que hemos estado revisando. ¿Qué es la Shonara? ¿Cómo se define la Shonara? La Shonara, que significa mala lengua, o hablar mal, maledicencia, es cualquier declaración despectiva o dañina contra un individuo. O sea, cualquier tipo de declaración despectiva o dañina. Entonces, hay una prueba de fuego para determinar si algo es o no la Shonara, y es lo siguiente. Como dice Maimónides, cualquier cosa que, si fuera publicada, causaría al sujeto un daño físico o monetario, o le causaría alguna angustia o miedo, es la shonara. Es decir, hablo algo que le puede ocasionar un daño o puede afectar la vida de otra persona. En el momento en que la publico, la doy a conocer. De hecho, hablamos, ¿cierto?, de que podía ser de cualquier forma, cualquier tipo de comunicación, hasta una mueca. Era considerado la Shonará, que estoy perjudicando a una persona de manera psíquica, física o monetaria. Entonces, todo tipo de comentario, ¿cierto?, que causa un daño a otro es la Shonará. Hay unos temas que em, están subyacentes a este que tienen que ver con lo que es Avak la Shonará. Que Avak significa polvo en hebreo, es decir, em, levantar sospecha o levantar un comentario que puede provocar la Shonara. Es decir, oye, no he escuchado hablar de tal persona, ¿tú sabes algo de él? Una pregunta. Y la persona, sí, tal cosa. O instigar, ¿cierto?, a otros a hablar la Shonara. Hacer un comentario de apertura para esto. O ya definitivamente dañar a la persona o levantar calumnias, lo cual es regilut. Porque la Shonara es hablar un comentario que traiga daño a una persona, ya sea verdadero o falso. Avak la Shonara es tratar de hacer que alguien hable la Shonara. O sea, levanto un comentario para que se dé esa ocasión. O hago una pregunta que queda sujeta a que alguien tiene que hablar algo de tal persona. Y Regilut es ya directamente levantar una calumnia, ¿cierto? O chismear entre la gente. O sea, totalmente falso, inventando cosas, etcétera. Todo esto está prohibido porque se le trae un perjuicio, ¿cierto?, a la persona, ya sea psíquico, mental, una angustia, un dolor, una pena, ¿cierto? Un daño físico, tal vez alguien lo quiera dañar por algo que se enteraron, o algo monetario. Perdió a algún cliente, etcétera, porque hablé mal de él. ¿Qué mandamientos hay sobre la Lashon Hara? Y vimos que hay muchísimos mandamientos, tanto positivos como negativos, a través de los cuales se puede quebrantar este concepto, ¿cierto? De no hablar mal de otros. Por ejemplo, solo dos positivos y dos negativos para no mencionar la lista de más de 30 mandamientos que se incurren en falta, ¿cierto?, cuando hablamos la Shonara. Son muchísimos. Levítico, Vayikra 19:15 dice: Lotelech regil veameja. No andes como chismoso entre tu pueblo. Y esta es la prohibición básica de no realizar la Shonara. Versículo anterior, Levítico 19:14 dice: Lifnei y verlo titem michshol. No pongas tropiezo delante de los ciegos. Es decir, quien se involucra en la Lashon Hara también está ayudando a otros a violar prohibiciones. O sea, pongo un tropiezo ante un ciego, te la dejo, como se dice, botando ahí. Le dejo ahí listo para que
cometa alguna falta a otra persona. ¿Por qué? Puede inventar algo que haga enfurecer a alguien, puede inventar algo, decir algo que molesta a una persona, le causa un daño después, o quiebre la imagen de una persona que le caiga, termine causando un daño a otra persona, etcétera. Como poner un tropiezo ante un ciego. Devarim 24:9 también dice: Zahoret Asher Asa Hashem me lo queja le Miriam. Recuerda lo que Dios le hizo a Miriam. Es decir, cuando Miriam habló negativamente contra su hermano Moshe, que lo leímos, ¿cierto? De hecho, la para allá esta semana, Bealotja, ya que ella fue afectada por Tarat, o la lepra. Por haber hablado mal de su hermano, le dio lepra. Entonces, Devarim nos recuerda: Zahoret Asher Asa Hashem me lo queja de Miriam. Recuerda lo que le hizo Dios a Miriam en ese momento. Por lo tanto, se puede transgredir así otro mandamiento. Otro más. Vallecra 19:18. De apta lereja camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente esta es la regla de oro de todo el resto. Esta es la regla de hacer a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Por lo tanto, debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y a nadie le gustaría que anduvieran levantando calumnias, ¿cierto?, sobre uno o sobre cada persona. Nadie quisiera ver a alguien de chismoso ahí levantando dichos, cosas que no hemos hecho, quizás dijimos que nos avergüenzan y que nos pueden traer algún perjuicio. Así que tenemos que amar a nuestro prójimo, por lo tanto, tenemos que tratarlo de la forma en que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Nadie quiere que anden levantando calumnias sobre cada uno de nosotros. Entonces, otro resumen. Algunas directrices respecto de la Shonará. Es la Shonará, aún sí es cierto. Si uno habla algo, aunque sea verdad, es la Shonará. Estoy hablando algo que causa un daño a otra persona y no está en su estoy en su presencia, es la Shonará, aún sí es cierto. Es la Shonará, aún sí un oyente presiona al hablante para que hable. O sea, estoy presionando, ¿cierto?, a alguien para que... Alguien me está presionando a mí, mejor pongámoslo así. Alguien me está presionando para que diga algo y hay una presión pública de la familia, quien me rodea, de mis amigos, para que hable. Oye, ya, pero cuenta. No seas fome, cuenta. ¿Qué dicen? Aun si fui de alguna forma, ¿cierto?, coaccionado, es la Shonará. Es la Shonará, aun si los nombres quedan fuera. Aun si yo no digo quién fue o de quién se trata. Dejo fuera el nombre, pero la gente puede saber de quién estoy hablando. Y de hecho es preferible ni siquiera mencionar los casos porque obviamente la gente intuye que podemos dejar mal, quizás no a uno o a dos. A lo mejor yo dije algo y la persona pensó, ah, se refiere a tal. A lo mejor ni siquiera se refería a tal y dejé una mala imagen de tal persona. Mejor refirámonos a casos totalmente ajenos si queremos saber cómo tratar algunas situaciones. Es la Shonara, aun si se trata de la familia del que habla. Aun cuando sea mi familia, si hablo y causa algún daño, es la Shonara. Aun si lo conozco de toda la vida y en realidad él me soporta, siempre nos tratamos así, es la Shonara. Es la Shonara, aun si el hablante se incluye a sí mismo en la descripción despectiva, es decir, yo hablo mal de mí y lo hago como una antesala para después hablar algo mal de otro. No es que hay que reírse de todos. Entonces, me burlo de mí y de pasadita me burlo de alguien más y hablo mal o dejo mala la imagen de otra persona. Es la Shonara. Por lo tanto, la Lashonara se expresa de muchas formas. La Lashonara puede ser algo factual, es decir, que se refiere a un acto,
Como afirmar que alguien, por ejemplo, transgredió un mandamiento. Si yo afirmo que alguien cometió alguna falta, funcionará. O sea, me estoy refiriendo a una acción. O también puede ser subjetivo. Por ejemplo, discutir si alguien es inteligente o no, si es tonto, si alguien es atractivo o no. No, en realidad no es atractivo, es bien feito. ¿Es generoso? No, no, no es generoso. Yo encuentro generoso a esta persona. No, para nada, súper apretado. No, también eso es la Shonara. Ese tipo suele ser peor, ya que los oyentes suelen aceptar fácilmente una opción no verificable. Una opinión no verificable. O sea, la gente es muy dada a llevar a creer cosas que no pueden ser verificables. O sea, cuando hablamos de una acción, la gente puede ponerlo en duda o no, si en verdad lo hizo o no. Pero cuando hablamos de una opinión, lo damos por cierto. Aunque no sea así, porque es su opinión. Pero su opinión no significa que sea verdad. O no significa que en realidad deba o no estar diciendo esas cosas. Pero como se hablan cosas subjetivas y son opiniones no verificables, la gente lo da por cierto. Esto lo vemos, ¿cierto? Sobre todo hoy día en las fake news. La gente cree lo que quiere creer, no verifica la información. Y porque es la opinión de alguien y la respetan. Pero la opinión no significa que esté hablando de verdad, eh, cosas constructivas, etcétera. A veces, si algo es la Shonara, depende de la situación. Por ejemplo, informar que alguien dio una determinada cantidad a cambio de una donación puede ser despectivo cuando se dice sobre una persona rica. O sea, si yo digo que alguien que tiene mucho dinero dio una donación y lo menciono, ¿quién lo va a ver como una buena acción esta? En realidad la gente va a decir, ah, pero si tiene mucha plata, mucho dinero, debería ser su obligación, que nos devuelva lo que nos robó. Y así empieza la gente. O sea, aun cuando uno se refiere a algo bueno, aquí hizo alguien que tiene eh, mucho dinero, puede llegar a convertirse en una la Shonara. Le estoy causando un daño a alguien. O sea, depende muchas veces de la situación. Em, pero también esta situación, por ejemplo, puede ser positiva, se aplica a alguien que tiene menos recursos. Es decir, si hablo que un pobre hizo una donación, pese a tener una pobreza evidente y una escasez, cierto, de recursos, un día que tuvo un poco más, ayuda a los pobres se ve como algo bueno. Entonces, si yo hablo algo de esa persona, se va a ver bien. Pero si hablo eso de una persona rica, la gente, a la gente la envidia le salta, ¿cierto? Por los ojos o por los oídos, ¿sí? Lo va a ver como algo negativo. Entonces, uno al hablar tiene que tener cuidado. Si lo que voy a decir va a perjudicar a alguien o va a levantar sospecha o va a levantar una mala imagen sobre alguien, mejor ni decirlo. Esta es la reflexión en el fondo. Entonces uno tiene que saber sobre quién está hablando, ¿ya? Y qué puedo causar. Si yo voy a causar que la persona, voy a alabar, por ejemplo, elogiar a una persona. Oye, esta persona, están aquí, están acá, pero lo hablo frente a gente que no le cae bien o son sus enemigos, por así decirlo. No, pero es falso. Mentira, esta persona es tal y tal forma. Entonces, yo, aunque quiera elogiar a alguien, si lo hago frente a gente que no le cae bien, no le gusta, esa gente va a pensar, va a empezar a hablar pestes de tal persona. Esto suele pasar, por ejemplo, cuando se habla de política. Entonces, el que a uno le agrada, al otro no, entonces, finalmente, se daña la imagen de la persona de forma gratuita. Algunos tipos de declaraciones no se refieren explícitamente a individuos. O sea, a veces uno no habla de personas, pero de todas formas se trata de la Shonará. Por ejemplo, uno puede insultar las posesiones de alguien. O en última instancia, también insulta al propietario. O sea, una vez habla mal de lo que posee alguien. Por ejemplo, una persona puede hablar de la empresa de otra persona. Y finalmente termina hablando mal de la persona que creó esa empresa.
A lo mejor la persona creó la empresa, funciona con gente, parte de esa gente ofreció un mal servicio por X o Y razón, y después hablamos mal del propietario de esa empresa, aun cuando no sea su responsabilidad directa. Entonces, a veces hay declaraciones que uno no daña a las personas directamente, pero lo hace a través de algún vehículo, algún medio, a sus posesiones. También, ¿cierto? Terminamos insultando a la persona. Por ejemplo, también esto se hace cuando uno degrada un grupo de personas, porque está hablando desfavorablemente de cada una de esas personas. Entonces, por ejemplo, uno habla mal en contra de los que hacen maldades, o sea, los malvados. Entonces, si uno categoriza a alguien dentro de ese grupo, ¿está hablando la Shonara? No, es que estoy generalizando. Pero la gente se puede ver aludida igual. No, es que los del centro son así, no es que los de izquierda son así, no es que los de la derecha son así. Entonces categorizamos a la gente de alguna forma, generalizamos y estamos hablando despectivo de aquel que se siente identificado con a lo mejor alguna una cosa de esto. Entonces cuando uno degrada a los grupos, generalizados, por así decirlo, bien está degradando a cada persona dentro de ese grupo. Pero uno dice, no, si en realidad estoy hablando de esto. No, se lo está haciendo igual. Por supuesto que sí. Entonces, cuidado. Ni siquiera tiene que ser un discurso para hacer la Shonara. Cualquier forma o medio de comunicación que haya para dañar o realizar una declaración despectiva de otra persona entra en la definición de la Shonara. O sea, no, si no dije nada, pero mandé un meme, mandé una ilustración, mandé un audio burlándome de alguien. Le grabo, ¿cierto? La X cosa y se lo mando a los demás. O hago un gesto, hago una mueca con la boca, de alguna forma se da vuelta y hago alguna cosa para dejarlo mal. Cualquier medio de comunicación que se utilice para dañar a alguien es la Shonara. Respecto a todo lo que es Abak la Shonara, es decir, cuando uno levanta un comentario que puede llevar a realizar la Shonara, son declaraciones que no son directamente la Shonara, pero pueden implicar una la Shonara o hacer que otros la pronuncien. Yo levanto un tema para que alguien hable de alguien, de otra persona. Estas declaraciones son la Abak la Shonara. Y por ejemplo, de hecho también hay mandamientos que se transgreden con esto. Pero por ejemplo, algunas de las cosas que pueden llegar a ser, o que son las Avak Lashonara, que conducen a la Lashonara, son cuando uno elogia a alguien. Es decir, muchas veces, inevitablemente cuando elogiamos a alguien, podemos provocar que alguien contradiga ese elogio. O sea, si uno elogia a alguien en exceso, frente al sujeto en público, alguien va a salir que en realidad no esté de acuerdo y vaya a hablar o a pifiar a esa persona. Entonces, si uno va a hacer un elogio, tiene que ser prudente también, o sea, no exageremos. Basémonos en algún hecho o en algún sentimiento personal que uno diga, pero no lo llevemos al punto tan excesivo un elogio que termine la gente menospreciando ese elogio. Esto provoca daño. Por ejemplo, como contar el carácter generoso de alguien cuando un oyente podría aprovecharse de la buena voluntad del sujeto. O sea, si yo hablo de alguien, oye, esta persona es re buena para ayudar a la gente que le pide tal cosa. Voy circulando esas palabras, entonces después llega una persona, le empieza a pedir favores, después llega otro y le empieza a pedir, y le empieza a pedir, y finalmente la persona se ve dañada por esta situación. A lo mejor pudo ayudar puntualmente en algunas circunstancias, pero alguien corrió la voz y terminó perjudicada. O inclusive, si alguien me ayudó y resulta que no parecía que tuviera mucha, por ejemplo, mucho dinero, pero me ayudó. Yo le hago saber a alguien, esa persona a lo mejor le entró la maldad, como se dice, y va a querer ir a robarle a esa persona, porque alguien le dijo, le pasó el dato, que tenía algo de dinero. Bueno, esto pasa, ¿cierto? Y lo hemos visto incluso en los delitos.
alguien pasa un dato y la gente, nos falta la gente que quiere hacer daño. Por ejemplo, Avak Lashonara también está sobre implicaciones negativas. Por ejemplo, ¿quién iba a creer cómo era antes esta persona? O sea, uno hace un comentario para que la gente recuerde su pasado. Oye, ¿quién iba a creer cómo era esta persona antes? ¿Quién diría lo que es ahora versus lo que fue? Oh, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo cuando hacía tal y tal cosa. Bueno, hicimos un comentario que llevó a la Shonara. O cuando uno dijera, no me preguntes qué pasó con tal persona. Entre paréntesis, porque seguramente te lo diré. O sea, no viene a ningún caso que uno mencione tal cosa o hablar de alguien, pero lo menciona porque en realidad quiere decir algo. Y quiere que alguien le pregunte, que alguien se interese. Porque así puede hablar la Shonara. Bueno, todo esto es Avag la Shonara. ¿Qué pasa cuando uno escucha o cree la Shonara? Yo no soy el que hablé, pero escuché, oí y creí en la Shonara. Bueno, escuchar son simplemente la Shonara. Oírla está generalmente prohibido, salvo en algunas excepciones, por dos razones principalmente. La primera es que está prohibido aceptar o creer la Shonara, y al escucharlo uno podría llegar a creerlo. O sea, si no tengo que creer en la Shonara y escucho, por repetición podría llegar a creerlo. Ya me lo dice tanta gente que es como, es bien sabido por todos que tal persona es así. Claro. Y finalmente eso se cae en la Shonara. Y el segundo, lo segundo es porque al participar en una sesión de la Shonara, así le llama, participar en una sesión de la Shonara, como que uno se junta, ¿cierto?, con la gente y es una sesión para hablar mal de otros. Cuando uno participa en un momento donde se está haciendo la Shonara, el oyente estaría ayudando a los demás participantes a cometer los pecados de hablar y creer en la Shonara. O sea, solo de estar ahí y aceptar lo que se está hablando, estoy animando, por así decirlo, ayudando, creando el ambiente para que otras personas comiencen a hablar y creer en estas cosas. O sea, por un lado puedo llegar a creerlo y por otro lado puedo llegar a una forma a aceptarlo. Y creer en la Shonara está prohibido independientemente del tema, ya sea si alguien me habla de mi familia, de mis amigos o de mis enemigos, o si me hablan, o de quién me habla. Si el que me está hablando la Shonara es mi maestro, mi maestra, mis padres, mi cónyuge, etcétera, o mis hijos quizá. Solo si se sabe que el sujeto comete ciertos pecados o tiene otros problemas, podría estar permitido creerlo. O sea, em, si la persona en realidad hay alguna razón de peso para creer, podría llegar yo a creer. La Shonara. Pero en cualquier caso, alguien puede sospechar de que la Shonara podría ser cierto, de modo que el oyente debe tomar precauciones para protegerse de cualquier daño. O sea, a ver, aquí se tocó un par de temas, solo para aclararlo. O sea, yo sé que esta persona tiene problemas, tiene algún problema mental inclusive, o algún problema, una fijación de algún tema, y me habla de algo, yo podría sentirle de alguna forma, porque sé que tiene un problema esta persona, ¿ya? Pero el punto es que igual podríamos llegar a creer en estas palabras. Uno tiene que protegerse de cualquier daño. Entonces, eh, lo importante es siempre sospechar o no poner en total certeza, ¿cierto?, lo que uno escuche, independiente de quién sea, ¿ya? Uno tiene que tener cuidado de toda palabra que alguien nos esté hablando en general. Es como la regla general. Ahora, si la información contra alguien podría beneficiar a otra persona, por ejemplo, em, em, un posible socio comercial, un compañero alguien que vive con esa persona. O sea, si yo estoy escuchando algo que en realidad podría beneficiar escuchar eso, alguien que es cercano, por ejemplo,
oye, en realidad esta persona está fue tal persona. Yo podría escuchar eso simplemente porque conozco a alguien que a lo mejor está justo metido con esa persona en algún negocio. Y podría yo advertirle de alguna situación. O por lo menos que tenga cuidado. Yo sí podría poner atención. Si es que va a beneficiar a alguien más, en el fondo. No si se trata de perjudicar. Se trata de beneficiar a alguien. Em, Ahora, uno de todas formas debería indicar por qué estoy escuchando esto. O sea, mira, solo te voy a permitir, o sea, voy a escuchar esto porque conozco de alguien que está justo en esto. Si no, no tengo por qué saber. Porque uno debe siempre entender que si uno ha de escuchar la Shonara, la única forma en que esté permitido hacerlo es que la intención es totalmente pura y constructiva. Y que uno no tenga la intención de hablar por razones no constructivas, lo cual es muy difícil. A uno saber que va a ser totalmente constructivo, o si uno escuchó algo y después cuando lo repita va a ser siempre constructivo, es difícil. Es mejor abstenerse. Si uno no cree que de verdad traerá un beneficio escuchar algo, no lo escuche. Entonces, ahí está la prohibición de aceptar que la información sea verdadera. Uno no debe aceptar que la información sea verdadera. Si uno va a escucharla, sonará de alguna forma permitida. Uno debe sospechar o investigar un poco el tema. No puede llegar y creer todo lo que le digan. Uno debiese tomar medidas contra la persona basándose en la información. O sea, uno debiese resguardarse, dependiendo de la información que uno escuche, si es delicado o no, tomar alguna medida para tratar, ¿cierto? Pero, pero siempre que se basa en la información, no en la impresión. Alguien me habló esto de esta persona, me hago una mala imagen. No, o sea, si alguien te dijo algo puntual, ten cuidado en eso puntual. No te hagas una mala imagen de esa persona en su totalidad. Si alguien te dijo que hace en esto es peligroso porque en los negocios hace tal cosa, no vas a desconfiar de él hasta por si acaso. O sea, escuchaste algo, toma medidas, pero en lo que respecta de la información que recibiste. No causes un daño mayor a la persona. Me detengo en ese punto porque es un principio dentro de la justicia. Yo no puedo causar un daño mayor a otra persona como para evitar, por tratar de evitar un daño. O sea, si en realidad yo escuché algo de una persona, pero el daño que se iba a provocar, no sé, o que provocó finalmente, es mucho menor que el daño que yo le causé al hablar de esta persona frente a todo el mundo, en realidad estoy transgrediendo muchos otros mandamientos. Por eso uno tiene que ser cuidadoso. Si yo escucho algo de alguien, bueno, veamos, analicemos la información, pero no le causemos un daño mayor, porque eso también es violentar la Torá. ¿Ok? Ahora, si uno está atrapado en un grupo de personas que hablan la Shonara, uno debe intentar abandonar ese grupo o cambiar el tema. Ya, eso es lo primero. Si estamos en medio de gente que agarró vuelo y está hablando mal de la gente, bueno, uno trate de abandonar ese grupo o cambiar el tema. Si aún así no puede salir de ese grupo, lo siguiente es lo que hay que hacer. Uno, decidir con el corazón y con la mente no aceptar lo que vaya a escuchar ahí como verdadero. O sea, usted no se puede salir de esa situación. Pues tiene que tener la fortaleza espiritual en su corazón y en su mente de que no va a aceptar las palabras que escucha ahí. Y ser en eso muy enfático. O sea, no voy a aceptar estas palabras. Punto. No voy a aceptar que esto es verdadero. Aun cuando sea difícil. Pero si no, usted está en todo el juego de la Leshonara. Participó, fue cómplice. Incluso puede causar más Leshonara. Uno tiene que decidir si no puede salir de ahí. Todo el corazón. No aceptar lo que vaya a escuchar ahí como verdadero. Y no, por lo tanto, de toda la gente de la que se llega a hablar ahí, no hacerse una mala imagen después que salga de ese grupo. De nuevo, es muy difícil esto. Muy difícil. Es muy difícil. Se puede, pero es muy difícil.
Entonces, otra segunda recomendación. No tenemos que disfrutar de la Lashon Hara. Porque hay alguien que está siendo avergonzado. Aunque suene divertido, alguien está siendo avergonzado. Yo estoy disfrutando de ello, ya caí en el juego, en la sesión de la Shonara. Entonces uno tiene que no disfrutar de esas conversaciones. Solo así podría mantener una mente fría, ¿no? Tercero, no fingir estar de acuerdo o aceptar la Shonara. Sí, 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 es así. No, no hay que fingir. Si usted no puede salir de ese grupo, no finja nada. No finja estar de acuerdo con esas palabras o lo que están diciendo de tal persona. Diga, no, no estoy de acuerdo. Y punto, quede como el malo de la película en este caso. O no haga una mueca así como, sí, sí es verdad. No haga un contacto visual así como. O menos use una expresión en blanco como de cara de póker ahí, como que acepta todo. Tampoco es bueno. O sea, hay que decidir con el corazón. No aceptar que la información de la lesionará como verdadera. No hay que disfrutar de esta conversación, ni hay que fingir estar de acuerdo. Estas cosas tan prohibidas. Y si alguien comienza a hablar la Shonara, trate de decirle en privado, con respeto, que hablar esas cosas están prohibidos. Y la mejor manera de evitar que otros hablen la Shonara es dando un buen ejemplo. Entonces, como dijimos, uno o abandona el grupo o cambia el tema. ¿Y cómo puede cambiar el tema? Dando un buen ejemplo. Entonces hablemos de cosas que de verdad sean útiles, que de verdad hablen bien de las personas. Seamos asertivos. No nos dejemos llevar por las habladurías. Si hemos de decir algo, digamos información verdadera. O pongamos la información verdadera por sobre la falsa. Si yo sé más que esta persona, bueno, tratemos de imponer una conversación mucho mejor que la que están planteando. Entonces la mejor forma es dar un buen ejemplo. Y si además de buen ejemplo podemos convencer a los demás de que no se puede hacer eso, o cambiamos el tema, o en realidad decimos algo tan asertivo que la gente quede sin ganas de seguir hablando, a lo mejor es la mejor forma de parar ese momento. O me voy de ahí, o me mantengo ahí tratando de no aceptar nada de lo que digan, lo cual es muy difícil, pero tengo que dar un buen ejemplo en todas circunstancias, decidiendo lo que decida. Segundo gran tema que vamos a ver es con respecto al arrepentimiento. ¿Qué debo hacer si cometí la Shonará, si escuché la Shonará, si la di por cierta, y todas las formas se pueda transgredir esto? Bueno, la teshuva o el arrepentimiento involucra siempre tres pasos. Cuando uno comete una falta, un error, una transgresión, etcétera, como sea que le llamemos un error, un pecado, falta. Hay tres pasos que hay que hacer. Uno es lamentar las acciones de uno. Tengo que lamentarme, arrepentirme, a mortificarme porque he hecho algo malo. Lo segundo es que debo confesar la mala acción en privado con Dios. Debo confesar, cometí un error. No debo dejarlo hacia adentro. Y lo tercero es comprometernos a no repetir esta acción en el futuro. Y este es el resumen de todo lo que significa hacer Teshuvah. Lamentarnos, confesar y no volver a repetir esto. Un verdadero arrepentimiento involucra no volver, ¿cierto?, a las acciones del pasado. Si no, no es verdadero Teshuvah o arrepentimiento. Además, cualquier pecado que uno cometa contra otra persona, sumémosle otra agravante. Hice una falta contra otra persona. También debe incluir rectificación. O sea, si yo cometí una falta contra alguien, tengo que rectificar. Por lo tanto, yo debo, uno, reparar o pagar los daños y perjuicios ocasionados. Y en segundo lugar, pedir perdón.
¿Por qué no es en primer lugar pedir perdón? Sino que en primer lugar es reparar o pagar los daños o perjuicios ocasionados. Si alguien me viene a pedir perdón y no reparó nada y ya causó tremendo daño, me generó tremendo perjuicio, ¿de qué me sirve su perdón? ¿De qué me sirve? De nada. Hay que alguien haga una confesión pública que hizo algo malo contra mí. ¿De qué me sirve eso? Me generó tremendo daño. Necesito que me lo repare de alguna forma. Entonces, si yo hablo mal de alguien, ¿qué puedo hacer? Esto es como la historia, ¿cierto? Talmúdica. Donde una persona hablaba mal de otros. ¿Y qué hace su rabino? Le dice, bueno, tráeme un día, tráeme una almohada. ¿Qué hizo? Maestro, fue al lugar donde había mucho viento, rompió la almohada, volaron todas las plumas por todos los lugares y le dijo a su discípulo, bueno, ahora intenta recogerlas todas. Pero maestro, por favor, es imposible recoger todas estas plumas y rearmar esta almohada. Es imposible. Y le dice el maestro, bueno, así también, así de difícil es reparar todo el daño que causamos con nuestras palabras. No sé, cuando empieza a distribuir la Shonara y a hablar mal de otros, es muy difícil recoger todo el daño que uno pueda causar contra alguien. Pero al menos debe intentar reparar ese daño o perjuicio que haya resultado del daño de uno. Entonces, si uno comete una falta contra el prójimo, uno tiene que repararlo siempre. No sirve solo pedir perdón, tiene que repararlo. Si yo le rompí algo a alguien, bueno, repárelo, páguelo, dígale, ay, no puedo pagárselo ahora, pero te lo voy a, te voy a ayudar a repararlo. Pero hay gente que rompe y después, me voy y listo. ¿Y quién repara eso? Nadie. A veces la gente no pide ni perdón, lo deja ahí como para adentro, para callado, para que nadie vea que hizo algo y no tener que resarcir el daño. Entonces, cuando uno comete una falta contra otra persona, sí, tengo que confesar, arrepentirme, decir no voy a volver a cometerlo, pero tengo que reparar el daño y luego pedirle perdón a la persona, si no, no sirve. No es, no hicimos todo el trabajo. O sea, aun cuando sea difícil reparar todo el daño, por ejemplo, si yo hablé algo mal públicamente de otra persona, bueno, públicamente tendré que hablar y corregir. Y si yo hablé algo contra otra persona que era falso, bueno, tendré que ir donde las personas que les conté eso y decirle, oye, en realidad te dije esto en un momento y era falso. Y tendré que reparar el daño. Y además decirle a la persona, yo hablé mal de ti y dije estas cosas. ¿Alguien ha hecho este ejercicio? Difícil. Ejercicio difícil, pero significa de que si nadie lo ha hecho, o nadie tiene una memoria de haberlo hecho a cabalidad, significa que nadie se ha arrepentido realmente de hablar la Shonara en su vida. Si nadie ha reparado o ha tenido, ¿cierto?, el cuidado de reparar las palabras malas que haya dicho sobre alguien, si no fue a reparar ese daño, hablar con las personas, hablar con la persona de la que habló y decirle, significa que nadie jamás se ha arrepentido de hablar la Shonara de verdad. Es decir, si alguien hablaba la Shonara o habla la Shonara, son 5 los pasos, no son 3. Y me arrepiento ante Dios, no son 2. En realidad, uy, hice algo malo, pido perdón. No, no son 2, ni son 3, pido perdón y además reparo en nunca volver a hacerlo, ¿no? Tengo que además reparar el daño y además pedir perdón. Si no, no completé los pasos de la Teshuvah. Para meditarlo, porque en realidad si nadie ha pensado en hacer esto cada vez que habla mal de alguien, en realidad nadie se ha arrepentido realmente en su totalidad de hacer esto y por eso es que la gente lo disfruta tanto y lo sigue disfrutando, ¿no? Entonces los primeros 3 pasos son los mismos que en toda Teshuvah. Arrepiente uno, ora y dice, bueno, ahora voy a hacer esto, dejar de hacer esto para evitarlo en el futuro.
Pero para enmendarlo tenemos que regresar con todos aquellos que escucharon la Lashon Hara, explicarles que lo que les dije fue incorrecto. También tengo que disculparme con el sujeto de la Lashon Hara y pedirle perdón. Y sin embargo, para añadirle algo más, si el hablante está seguro de que la Lashon Hara nunca fue aceptado, ahí podría uno completar los pasos del 1 al 3. Solamente hay otro punto sobre esto, porque en realidad, si yo le causé un daño, también tengo que reparárselo, ¿cierto? Ahora, si yo sé que lo que hablé en realidad nunca esta persona, ¿cierto? O nunca se aceptó lo que yo dije, la gente en realidad no creyó en mis mentiras, no creyó en mi mal hablar. La gente fue tan buena, ¿cierto? Le hacemos así a la gente, porque no creyó en todo lo que yo dije, me salvó de una buena por no creerme. Entonces en ese caso solo estaría permitido arrepentirse con los pasos del 1 al 3. Arrepentirme yo, confesar y, ¿cierto? No volver a cometerlo. Pero si uno sabe que le causó un daño, tiene que reparar. ¿Ok? O sea, solamente si nunca fue aceptada la Lashon Hara, está permitido hacer el paso del 1 al 3. O sea, en el fondo, cuando las personas no hacen el paso 4 y 5, por así decirlo, de pedir perdón y reparar al prójimo, significa que siempre ha pensado que lo que uno habla no tiene efecto en los demás o no daña a nadie. Falso. Y esto es el engaño en el fondo. Cuando uno habla, ¿qué es la Shonara? Causar daño a las personas. Entonces, uno piensa que no le causa daño a la gente y por eso no va y repara todo este error. Por eso es tan difícil ver que alguien vuelva atrás con todo lo que ha dicho sobre otra persona. Porque piensa que no ha causado ningún daño y no quiere reparar nada. O quiere pedir más allá, quizás pedir perdón en algún momento que se dé. Pero si no cae en esto es porque no está pensando que ha hecho un daño. A lo más, un daño a la moral, a la ética personal. Pero no le ha causado un daño a nadie. Este es el error y por eso hay tantas formas de hacer la Shonara, porque la gente no piensa, no se da cuenta que le está haciendo un daño a otros. Y esa es la razón de ser de la Shonara. Hacerle daño a las personas. Ahora, si como parte de pedir perdón, contarle a la persona sobre la Shonara que hice, le llega a causar más angustia aún. Ya sea porque es primera vez que lo escuchó y nunca se enteró que alguien había dicho eso de esa persona. O porque renovó la angustia de haber escuchado ese rumor tan malo sobre él o ella. Uno tiene prohibido mencionárselo. En lugar de ello, ¿qué debería hacer? Decirle que pecó contra él sin especificar cómo. Mira, voy a causarte un daño si reabro este tema, por lo tanto solamente te pido perdón, porque yo sé que en algún momento hice, me refería a cierta cosa y te causé un daño, entonces pido perdón por eso. Para no volver a generarle ese daño, esa angustia. O sea, una persona inclusive podría utilizar el pedir perdón para causar más daño. Inclusive podría yo, con la justificación de pedir perdón, y le cuento todo de nuevo. No, no está bien esto. No está bien. A lo mejor quiero reabrir el tema, yo quedar bien parado. No, no, si usted va a pedir perdón, lo que se tiene que preocupar es que la persona no reciba más daño o le sea reparado. Entonces, si le va a causar más daño, no entendió nada. Ahora, esto es respecto, ¿cierto?, a hablar la Shonara. Ahora, arrepentirse por creer en la Shonara. ¿Qué pasa si yo creí en lo que otra persona dijo y habló? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me arrepiento de esto? Si alguien creyó en la Shonara, debe enmendarlo y dejar de creer lo que escuchó. Tengo que enmendar lo que escuché, dice, y dejar de creer lo que escuché. Yo escuché X, sé que fue la Shonara, tengo que de alguna forma enmendar esto, esta imagen de la persona,
Y dejar de creer esto, lo primero. Y también debo buscar el arrepentimiento a través de los 3 pasos que ya mencionamos. Arrepentirnos, sinceramente, orar, confesar y buscar alguna estrategia para no volver a caer en esto en el futuro. O sea, si yo fui quien escuchó, solo escuché, no me dediqué después a repetir estas palabras, ¿cierto?, ante otros, de tal forma que no causé un mayor daño, pero lo escuché, bueno, me puedo arrepentir de tal forma en que tengo que enmendar la imagen que me hablaron de tal persona, dejar de verlo así y cambiar. Significa, por ejemplo, que yo en mi familia escuché, alguien me dijo que mi hermano, mi hermana dijo esto de mí, y yo por ese motivo me alejé de esta persona, típicas cosas que pasan en familia, y en realidad no era cierto. Y en algún momento dije, no, esto en realidad es la Shunarada, o sea, es una calumnia. ¿Por qué me tendría yo que alejar de mi hermano, de su familia, o de quien sea, porque alguien habló mal de esa persona? Entonces yo tengo que, lo primero, dejar de creer lo que escuché y enmendar. ¿Y qué es enmendar en este caso? Bueno, si usted le dejó de hablar a esa persona porque alguien le contó algo sobre esa persona o que habló de usted y era la Shonara, bueno, vaya y reconcíliese con su hermano. Esas son las típicas cosas, ¿no?, que pasan en la familia. Se hablan cosas, se dejan de hablar, que qué pasa esto, esto, otro, bueno, concíliense. O van a seguir creyendo en la Shonara. Si no se lo dijo usted y lo cree por la boca de otra persona, usted creyó en la Shonara, cometió una falta, un pecado, tiene que arrepentirse. Y para resarcir el error tiene que dejar de creer en lo que le dijeron y reparar, enmendar. Si ocasionó ello que usted se alejara, acérquese. Referente a escuchar o creer en la Shonara y los temas del arrepentimiento. Es problemático por 2 razones. Dijimos que está prohibido aceptar o creer en la Shonara, porque uno podría al escucharlo llegar a creerlo, y uno al participar, ¿cierto? Podría llegar a creer, em, podría llegar, ¿cierto?, a que la gente siga hablando, cause un daño, y la gente continúe con la Shonara. Ahora, referente a esto, creer la Shonara está prohibido, ¿cierto? Referente a cualquier persona que uno nos diga, sea familia, amigo, enemigo, maestro, etcétera. No, esto ya nos referimos a este tema. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y lo último, para cerrar todo nuestro tema de la Shonara. Lo último y más breve. ¿Cuándo está permitido hablar la Shonara? Para cerrar, ¿cierto?, todo este ciclo. 4 ocasiones donde está permitido hablar la Shonara. Solo estas 4 y no busquemos más justificaciones ni, ni muchas triquiñuelas, como se dice. No, no, no. Estas formas y con algunas condiciones más sencillas. Tienen 7 condiciones. O sea, son cuatro momentos en los que uno podría hablar la Shonara y cada uno de esos momentos tiene 7 condiciones. Así de complicado. Lo primero es cuando uno quiera influir en alguna persona para que mejore sus fallas o que alguien pueda ayudarle. Es decir, yo sé que esta persona tiene algún problema, pero no lo voy a ayudar diciéndole, oye, tontito, entrena más, estudia más, lee más. No ayudo para nada. Y hago eso. No puedo hacer eso. Entonces, yo podría señalarle su defecto, sí, si lo quiero ayudar. Pero no me voy a referir a esta persona de forma despectiva, causándole un daño a su imagen. No voy a hablar frente a todo el mundo, oye, yo sé que mi hijo es tontito, oye, yo sé que esta persona es aquí. No, eso no se hace. Entonces, solamente tengo permitido hablar, entre comillas, mal de una persona, que es que en realidad lo quiero ayudar o quiero que alguien lo ayude. O sea, voy a ir con un especialista porque a lo mejor esta persona no está haciendo caso en esto, le está yendo mal.
yo le voy a comentar cuál es su situación, por qué estoy buscando una ayuda. También puedo hacerlo, ¿ok? O como un buen padre, una buena madre, buscan que un hijo cambie su camino. Por lo tanto, le comentan sus errores, sus fallas para que cambien, para bien, ¿ok? Con todo el amor que eso implica. En segundo lugar, para evitar que alguien resulte perjudicado por el sujeto o ayudar a alguien que ya resultó perjudicado por el sujeto. O sea, puedo yo hablar, ¿cierto? La Shonara, de alguna forma u otra para evitar que alguien resulte perjudicado. O sea, por el sujeto. O sea, el sujeto tiene algún problema. Vamos a volver al tema de antes. A lo mejor esta persona ha estafado antes. ¿Podría yo hablar algo de esa persona en algo puntual porque sé que podría perjudicar a otro? O sea, hablo algo de alguien para evitar que sea perjudicado. O ayudo a alguien que ya resultó perjudicado por la persona. O sea, ya lo perjudicó y yo sé esto, por lo tanto podría hablar con la persona mal, entre comillas, de aquella que le ocasionó ese hecho, porque le causó el daño y se sabe que es así, lo ocasionó, etcétera. Tercer lugar, para ayudar a poner fin a una disputa entre individuos que podría escalar a nivel comunitario. O sea, a esto es otro nivel. Podría yo hacer la Shonará para ayudar a poner fin a una disputa entre individuos que podría escalar a un nivel mucho más alto comunitario. O sea, tengo a dos personas que están a punto ya de enfrentarse a un nivel extraordinario. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, puedo juntar a una parte y a otra, separado, por ejemplo, y decirle, oye, en verdad esta persona, claro, hizo mal esto, esto, otro, pero quiere cambiar y hacer esto otro, en verdad quiere, sí, es mala persona por haber hecho esto otro, te trató mal, etcétera, pero en realidad quiere cambiar, no quiere que esta situación siga así, imagínate a lo que se va a llegar, y voy con el otro lado y le digo, oye, en verdad, esta persona sí, te humilló de esta forma, esta otra, y por eso tú actuaste así, a lo mejor no lo pensaste, pero en realidad también, ¿para qué vamos a llegar más lejos de la situación, etcétera? O sea, voy a las dos partes a tratar de calmar la situación. Hablo mal de un lado o del otro, pero para tratar de que esto no escale o apaciguar las aguas, porque alguien necesita que alguien lo comprenda y le diga, sí, es verdad, te hizo esto y esto otro, porque no puedo yo pararlo con palabras de miel cuando alguien está enfadado a un nivel ya que quiere escalar la situación. Lo único que puedo hacer es entenderlo, entender su frustración, su pelea, su lucha, por lo tanto voy a tener que hablar la Shonara, por así decirlo, pero calmamos la situación. También está permitido en esta circunstancia y no cualquier persona. Porque si fuera cualquier persona, terminaría la persona quizás causando un daño peor. O sea, porque no se meta mucha gente, sino que gente encargada, más, mayor autoridad, para que algo no escale. ¿Ok? Y por último, para ayudar a otros a aprender de los errores del sujeto. ¿Le podría hablar mal de alguien? No lo conocen, que no tienen ninguna involucración con la persona. En realidad yo sé que jamás se van a cruzar con esa persona y les voy a comentar un caso para que aprendan de ese error. Pero de nuevo, que no lo conozcan. Y si lo conocen o pueden inferir quién es, van a hacerse una mala idea de la persona. Usted está haciendo la Shonara. Solamente que podemos ayudar a que otra persona aprenda de los errores. O a lo mejor esto incluso puede ser mencionando a la persona. Por ejemplo, una familia que tuvo un padre que fue malo. A lo mejor le dicen a los hijos, mira, tu padre hizo esto, esto y esto otro. Malo. No caigas en esto, ten cuidado con esto, aquí y allá. O sea, trata de aprender los errores de esta persona. Em, si fue la persona malvada, abiertamente malvada, uno puede hablar esto. ¿Ok? Por ahí mencionamos algunos casos más específicos. Si la persona es intermedia, también. Pero si la persona nunca ha hecho nada malo, no muestre los malos ejemplos de alguien como para enseñarle a otro.
A lo mejor fue una vez que se equivocó, pero usted lo va a recriminar y va a ponerlo de mal ejemplo siempre. No es bueno. Usted ha visto, a veces cuando se hace esto, se busca que el rival cometa un error para ponerlo mal en 20.000 situaciones. Cuando cometió un solo error. Esto no corresponde. ¿Ok? O sea, si de verdad hubo una mala actuación, pésima, y uno quiere ayudar a enmendar algo constructivamente, se puede. Pero para todos estos 4 casos hay 7 condiciones. Y con esto finalizamos. 7 condiciones que se deben cumplir para hablar la Shonará en caso de, como dijimos, tratar de ayudar a otra persona, evitar que alguien resulte perjudicado, o para poner fin a una disputa entre gente que puede escalar, o para ayudar a hablar, mencionar a alguien para que otros aprendan de sus errores. Son 7 condiciones. Y estas 7 condiciones nos ayudan a entender cuándo puede ser constructivo. Porque si esto no es constructivo, no sirve de nada. En realidad, mi corazón, no tengo esa pureza de que voy a hacerlo de forma constructiva y se me va a salir algo y va a quedar el fuego encendido. Vamos a ser constructivo, mejor evite hablar, incluso constructivamente. ¿Para qué va a arriesgarse a hablar la Shonará? Si sabe que cuando usted habla, deja la escoba, como se dice en buen chileno. Si sabe que le cuesta contener sus palabras, mejor contenga sus palabras. No llegue más lejos. 7 condiciones. Lo primero, la información tiene que ser totalmente cierta, presenciada y verificada por la persona. O sea, yo lo vi, yo estoy seguro que es así, lo verifiqué. Pero si es imposible verificar esta información, pero es necesario transmitirla, podría comenzar en sus comentarios que lo que te voy a contar no lo vi yo, no lo viví personalmente, pero lo escuché de alguien. Sé que es una información verdadera porque la persona que me lo contó, tal y tal persona, y necesito decirte. Ok, en ese caso sí, pero la información tiene que ser verdadera, totalmente verdadera. O hacer la Shonará sobre algo que no es verdadero. Ya es la Shonará. Segunda condición, el asunto debe ser un problema. Por ejemplo, una transgresión, un problema de carácter, de mal comportamiento, y desde un punto de vista objetivo. No simplemente por una sensibilidad hacia el tema o una preferencia de ese asunto. O sea, por ejemplo, yo vi que una persona, como decía nuestro hermano hace un rato, oye, le robé tal cosa a la malaya de la cazuela. Es un niño que tiene hambre en su casa, come algo, ¿cierto? Una cazuela que está ahí, una comida en la casa. No es que haya robado. Yo no puedo decir que esa persona es un ladrón porque dijo robé. No, o sea, le saqué, no sé, una uva, una pera en la casa. No es un robo para categorizar a alguien de ladrón. ¿Ok? Entonces, tiene que ser el problema objetivo. O sea, no vamos a armar todo un conflicto, un problema porque una persona sacó una almendra, no sé, o algo, o le sacó un limón al vecino. Un verdadero problema todo esto. ¿Ok? O sea, no es no es un comportamiento eh, continuo, no es que esta persona le está robando a todo el mundo y por eso hay que hablar de él porque le sacó algo a la mamá. No, no es así. ¿Ya? Esto no es el ejemplo, sino que de verdad tiene que haber un problema objetivo. Objetivo. Tiene que ser algo que se repita, un comportamiento consecuente, que siempre esté mal hecho. O sea, si alguien de verdad siempre está robando, y está robando a esta persona, necesito hablar de esta persona, necesito decirle a lo mejor a sus padres que esta persona ha hecho tal cosa. Y sí, ahí sí, porque no es que se quedó con el lápiz porque no tenía nombre y no supo de quién era. No, es que en realidad siempre le saca los lápices a los compañeros. ¿No? ¿Entiende el caso? Por ejemplo, la tercera condición, vamos en dos, es que el hablante debe primero reprender al sujeto directamente, de una manera amable y gentil que probablemente tenga influencia. O sea, lo otro, quiero ayudar a alguien, bueno,
la Shonara, primero tengo que haber hablado con la persona. Y yo lo vi, fui testigo, tengo información real. Mi deber es hablar con la persona. Al menos tengo que haber hablado con esta persona. Si no hizo caso, yo podría recurrir a hablar mal de él o de aquella cosa que hizo, que habló, con alguien que lo pueda ayudar. ¿Ok? Pero tengo que yo haber hecho un paso antes. No voy a estar por la espalda hablando de la gente. Por último, le puedo decir a la persona, ¿sabes qué? Si tú no quieres hacer caso, yo puedo hablar con alguien más. Pero por último le advierto, le digo, no, si no hice este paso, tampoco está permitido hablar la Shonara. ¿Ok? Em, Cuarto, la información no puede exagerarse ni embellecerse. Incluso si es la única manera de captar la atención de la persona que me está escuchando. O sea, no tengo que exagerar, ni embellecer mi información, ni ponerme yo como juez de los demás. Es que yo nunca he hecho esto, pero ¿sabes qué? Esta persona, no, no puede embellecerse uno ni exagerar el asunto. Es que es tan malo porque hizo tal cosa. Hizo algo tan malo. No, o sea, vaya usted al objetivo. Porque si habla así, está haciendo la Shonara. ¿Ok? No puede embellecer el asunto ni exagerarlo. Vaya a lo puntual, sea objetivo. Te tengo que hablar de algo puntual. Esto pasó. Hablé con esta persona, no quiere hacer caso. Tú puedes ayudarlo. Quinto, la intención de una persona debe ser totalmente pura. De querer ayudar a la persona en esta situación. No degradar a la persona ni hacerla sujeto de vergüenza. O sea, de verdad estoy hablando la Shonara sobre otra persona porque quiero que alguien lo ayude. No porque quiero que quede peor ante más gente. Que no es la Shonara. Entonces tengo que no causarle una vergüenza. Sexto, penúltimo, para finalizar, el propósito constructivo pretendido por el orador puede lograrse de otra manera que no sea hablando la Shonara, pues deberíamos recurrir a ese otro método. O sea, si hay otra forma de arreglar las cosas que no sea teniendo que hablar con él, por último, si no me hizo caso, voy de nuevo con él, lo hago recapacitar, le recuerdo un momento, no sé, creo una situación para que se dé cuenta, le digo, mira esta película, no sé, cualquier cosa. O sea, si yo puedo evitar que alguien quede mal frente a otros por una situación, pues debería buscar ese método. Antes que dejarlo mal o en vergüenza ante sus seres queridos, quizás. ¿Ok? Y por último, cualquier daño que se causa al sujeto como resultado de la Shonara, es decir, por hablar esta situación de esta persona, no debe exceder el que sería decretado por un Beit Din si tal caso fuera revisado allí. O sea, por contarle a alguien sobre el problema de otra persona, querer ayudarlo, le estoy contando, por ejemplo, esta persona cayó en una falta, estuvo con otra persona que no era su pareja, por ejemplo. Y yo voy y le cuento a su pareja actual de tal forma que ni siquiera se alcanza a arrepentir, sino que ya se acabó todo y se fue todo al tacho de la basura. Estoy causando un daño mayor. Puede ser cualquier situación. Si yo en realidad veo que esta persona tiene problemas, que siempre se queda con el vuelto de tal cosa, y le cuento a esta persona y lo deja sin mesada, sin ayuda, le quita todo y no tiene cómo vivir después, estoy causándole un daño peor por tratar de ayudarlo. O sea, no se puede. Yo no puedo, por ejemplo, comillas, denunciar a alguien con tanto fervor de tal forma que le genera un daño peor, yo al contar esa situación en vez de rectificar, no, no puedo hacer eso, no debo hacer eso. Es difícil de evaluar esto, muy difícil de sopesar esta situación, porque las situaciones que impactan el sustento de una persona o otras áreas personales y no son fáciles de tratar en un Beit Din y tienen que ver ya con pruebas
digamos, concreta, no tanto subjetiva. Entonces, cuando hablamos de temas subjetivos es complicado, muy complicado de saber. Entonces, por eso es preferible no hablar la Shonara, sino que tratar de que la persona cambie de alguna otra forma, o sea, tratar de tener un fin constructivo. En definitiva, y para ya finalizar todo nuestro discurso que hemos hablado sobre la Shonara, sobre el arrepentimiento que hablamos ahí, que hay que reparar cuando uno daña a alguien, ir con las personas que uno habló, reparar en lo que dijo, pedirle perdón a la persona, o no hacerlo si es que le causamos un daño peor. Finalmente todo esto se engloba, ¿es cierto?, en que tenemos que tener fines constructivos con las personas o con los demás. Cuando somos personas no constructivas o nuestros comentarios no son constructivos, es porque nuestra lengua está cercana a la Lashonara a causar daño. Por eso es preferible guardar la pureza de corazón, tratar de no hacerse mala imagen de las personas de manera tan fácil o rápida, no creer tan fácil en lo que escuchamos, sino que comprobar la veracidad de lo que escuchamos. Ser personas honestas, intelectualmente, personas sinceras, pero tratar de no dañar a otros, ponerme en el lugar de los demás. No me gustaría que me hicieran eso. Sencillamente aprender de lo que es el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo cometiera una grave falta, yo preferiría que mis hermanos me enseñaran con amor a rectificar esto. Y no que me causaran tremendo daño por lo que yo causé o en lo que me caí. Entonces, es cierto, esto es de sentido común, pero lo que no es de sentido común muchas veces es que no nos damos cuenta del daño que causamos con nuestras palabras. Y ahí el sentido común a veces se pierde. Entonces, ¿qué es preferible? Lo que dice Mishlei, lo que dice Proverbios. Pues es mejor a veces permanecer en silencio. Es mejor no hablar. Como dice el Salmo, es mejor no sentarse en silla de escarnecedora, ni en sus sesiones de la Shonará. Es mejor alejarse del mal. Purificar el corazón, renovar el espíritu. Saber que estoy bien con Dios y con mi prójimo. No causar daño. Tratar, ¿cierto?, de moverme en una situación siempre constructiva. Porque si no me muevo de esta forma, si siempre estoy enojado con otros, siempre hablo mal de otros, siempre recuerdo las cosas malas de otros, estoy cayendo una y otra vez en esto. Lamentablemente la vida es un ciclo. Y a veces a uno le toca sufrir la Shonará, pero a veces también le toca a uno hablar la Shonará. Y uno no se da cuenta. Y está a veces sumergido en un ciclo sin fin, en cadenas de la Shonará familiares, de amistades, de trabajo, que no nos generan nada bueno. Y no le generamos a los demás nada bueno. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer finalmente? Tenemos que recapacitar. Nuestras palabras tienen un peso. Y lo que tenemos que hacer nosotros es construir. Somos llamados a ser constructores del reino de los cielos. Constructores, ¿no? ¿Cierto? Destructores. Tenemos que hablar, como dice la escritura, si hay una buena palabra entre ustedes, si hay un salmo, un cántico, una palabra digna de alabanza, esto hablad, en esto pensad. Trátense así como hermanos, dice la Brit Hadach. Si hay algo bueno que edifique, que hable bien de otros, no, eso hablen. No se dediquen a hablar calumnias. O pensar mal de todo el mundo, que no, es que yo creo que este tiene que cambiar esto, tiene que cambiar esto aquí. ¿Y todo el mundo tiene que cambiar algo? Sí. Sí, todos tenemos que cambiar algo. Pero lo haremos de forma destructiva o constructiva. Para edificar o para destruir. La lengua tiene estas acepciones. Construye o destruye, edifica, ¿cierto? O echa todo abajo. Entonces, si hay algo bueno, algo digno de alabanza, un salmo, alguna buena palabra, bueno, hablémonos esto. Si hay algo bueno que recordar, recordemos eso. Y vamos a recordar las cosas malas, lo que hablan mal de otros, la vergüenza de los demás, ¿para qué? Entonces, hay que cambiar la mentalidad, finalmente.
Finalmente todo esto es parte de la mentalidad. Y la mentalidad de este siglo ve cosas como normales, muchas es cierto que son malas. No repara los daños esta generación. No se detiene en reparar el daño que causan las palabras. No sigamos esta tendencia del mundo, este siglo. Si queremos de verdad familias sanas, que podamos hablar bien con los hijos, con los padres, con los hermanos, démonos bien, con amor, con cariño. Hablémonos bien, para edificación. Cortemos esas cadenas, ¿cierto? Hoy día siguen atando al mundo en un ciclo que no para. Finalmente en el mundo hay tantas cosas buenas que terminan muy mal porque la gente no se logra entender. La gente se odia injustificadamente. A veces el de la izquierda, el de la derecha, el del frente, el de arriba, quien sea tiene buenas ideas. Pero como odio a todos los de acá, todos los de allá, todos los de acá y no aguanta a nadie, bueno, no se hace nada bueno y nadie se pone de acuerdo y nada resulta bueno de aquello. Entonces, nos perdemos mucho. Hay muchas cosas que nos estamos perdiendo por caer en este juego. A veces mucho que disfrutar con la familia, con la quejilá, mis amigos, o donde estoy trabajando. ¿Por qué? Porque me sumerjo en todo esto. Pensemos en todo lo que estamos perdiendo realmente por esta situación. No lo que estamos ganando, sí, lo que ganamos. Pero lo que estamos perdiendo es muy grande. Familia, los dejo con la reflexión. Con esto cerramos nuestro tema de la Shonará. Última lección y extendida. Así que Dios les bendiga a todos. Shalom, shalom.